Seguro que conocemos bien este cuadro clínico. Una mujer joven, con obesidad, que llega a la consulta con cefaleas que simplemente no la dejan vivir. Vemos el papiledema. Su visión poco a poco se va perdiendo. Los tratamientos estándar no funcionan y ya estamos pensando que la interconsulta a neurocirugía es inevitable. La verdad, es un escenario clínico muy frustrante y lamentablemente bastante común. Ahora pensemos en esto por un momento. ¿Y si les dijera que un fármaco que usamos todos los días para la diabetes podría evitar una cirugía en casi 1 de cada 4 de estas pacientes? Y aquí es donde se pone todavía más interesante y desafía lo que creíamos saber. ¿Qué tal si este efecto tan potente tuviera muy poco que ver con la baja de peso? Esto, la verdad, nos obliga a repensar la fisiopatología de la hipertensión intracraneal idiopática desde cero. Bueno, para desentrañar esto, vamos a analizar la evidencia juntos. Comencemos con la primera sección, la paradoja de la HIE. El análisis en el que nos vamos a basar hoy es un metaanálisis clave de Warda Ahmed y su equipo, que se publicó en el Journal of the Neurological Sciences en 2026. Este es el estudio que nos abre la puerta a esta nueva forma de ver las cosas. Primero, un repaso rápido de la HIE. Sabemos que es una condición de presión intracraneal alta sin una causa estructural evidente. El fenotipo clásico, mujer joven con obesidad. Y las consecuencias que más nos preocupan, claro, son la cefalea crónica y sobre todo esa amenaza constante de una pérdida visual que puede ser permanente. Ahora, fíjense en esto que es el hallazgo central del estudio y el corazón de la paradoja. Los agonistas del receptor de GLP-1 demostraron tener beneficios clínicos enormes, pero, y este es el punto clave, no hubo una diferencia significativa en la reducción del índice de masa corporal si los comparamos con los grupos control. Esto de inmediato nos hace preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Vamos ahora a los resultados duros, a los números que de verdad pueden cambiar nuestra práctica clínica del día a día. El primer dato, la verdad, es extraordinario. En los estudios que se analizaron, el uso de agonistas del receptor de GLP-1 se asoció con una reducción del 80% en la mortalidad por todas las causas. Un efecto de esta magnitud es algo que honestamente vemos muy rara vez. Y si hablamos de la visión, que es lo que más nos quita el sueño en estos casos, se observó una reducción de casi el 50% en el riesgo de que la visión empeore o llegue a la ceguera. Es un efecto neuroprotector potente y clínicamente muy relevante. Y aquí está el número del que hablábamos al principio. Una reducción del 24% en el riesgo de que la HIS se vuelva refractaria al tratamiento. En la práctica, esto se traduce directamente en menos interconsultas a neurocirugía para colocar shunts o hacer fenestraciones del nervio óptico. Y esto lo ilustra a la perfección. Aquí estamos viendo el forest plot del metaanálisis. Fíjense cómo el diamante, que es el que representa el efecto combinado de todos los estudios, está claramente a la izquierda del 1, mostrando un riesgo relativo de 0.76. Esto nos confirma que los pacientes tratados con agonistas del GLP-1 tuvieron una probabilidad significativamente menor de necesitar una cirugía. Pero bueno, como en todo buen análisis de evidencia, no podemos simplemente aceptar los resultados sin ver la metodología con lupa. Así que pasemos a la sección 3, una mirada crítica. Y aquí es donde tenemos que ser un poco cautos. La gran fortaleza, sin duda, es el poder estadístico. Estamos hablando de más de 13,000 participantes. Pero la gran debilidad es que la mayoría de la evidencia viene de estudios observacionales. Esto nos abre la puerta a posibles sesgos de confusión. O sea, ¿será que los pacientes que reciben estos fármacos son de por sí diferentes? Además, la alta heterogeneidad, ese I al cuadrado elevado que se ve en algunos análisis, nos sugiere que los estudios no eran del todo consistentes entre sí. Esto, claro, le resta un poco de fuerza a la magnitud exacta del efecto que reportan. Muy bien, volvamos entonces a la paradoja central que planteamos al inicio. Si el beneficio no viene solo de la pérdida de peso, ¿cuál es el mecanismo que está detrás de todo esto? La respuesta parece estar en este elegante mecanismo de doble vía. Este diagrama nos muestra cómo los agonistas del receptor de GLP-1 podrían estar generando sus beneficios en la HI, yendo mucho más allá del simple control del peso corporal. A ver, analicemos este diagrama. La hipótesis nos propone dos caminos que funcionan en paralelo. El primero es el que ya todos conocemos, la vía que depende del peso. Es una vía más lenta que actúa sobre el hipotálamo y reduce el apetito. Pero la verdadera revelación es la segunda vía, la que es independiente del peso. Resulta que los agonistas del GLP-1 actúan directamente sobre receptores en el plexo coroideo, que es, digamos, la fábrica del líquido cefalorraquídeo. Al actuar ahí, inhiben su secreción. Es como si, además de ayudar a bajar de peso, estuviéramos cerrando directamente la llave de paso que produce el exceso de presión. Este es el momento ¡ajá! Ok, ya revisamos la evidencia, entendimos el mecanismo. La pregunta final y la más importante es, ¿qué hacemos con esta información mañana en la consulta? Vamos a los pasos a seguir.
Sinteticemos esto en 3 puntos clave para la práctica clínica. Primero, empezar a considerar los agonistas del GLP-1 no solo como fármacos para bajar de peso, sino como una verdadera terapia modificadora de la enfermedad en HIA, sobre todo en los casos más difíciles. Segundo, al hablar del tratamiento es importante comunicar este mecanismo dual. El beneficio va más allá de la báscula, está actuando directamente sobre el líquido cefalorraquídeo. Y tercero, recordar siempre que estamos hablando de reducir desenlaces duros, mortalidad e intervenciones quirúrgicas. Si hay una sola idea para llevarse y compartir con colegas, que sea esta. Para la HLI, piense en GLP-1. No es solo el peso, es el agua. Esta frase, la verdad, resume perfectamente el mecanismo dual y el punto de enseñanza más importante. En resumen, los agonistas del receptor de GLP-1 se perfilan como una herramienta terapéutica de altísimo impacto en HI. Reducen la mortalidad, la pérdida visual y la necesidad de cirugía, y todo parece indicar que lo hacen a través de un elegante mecanismo directo sobre la producción de líquido cefalorraquídeo que es independiente del peso. Entonces, la llamada a la acción es muy directa. Llevar esta evidencia a la próxima sesión clínica, a la próxima reunión de departamento. Es el momento de debatir si nuestros protocolos actuales para la HI realmente reflejan esta nueva comprensión que tenemos de la enfermedad y su tratamiento. El descargo de responsabilidad y los enlaces a la bibliografía que